Recibimos en nuestro estudio a Constanza Espínola, licenciada en danza, productora, creadora e integrante del Centro de Estudios de Collage, quienes organizan esta segunda versión de la antología del collage chileno que se está realizando en el espacio City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Contenta. Bueno, yo ya estaba aquí lanzándole un montón de preguntas a Constanza respecto a lo que significa el collage, a sus límites, a sus posibilidades, pero quizás sería súper interesante hablar del collage como lenguaje y en qué momento, porque mientras conversaba contigo ahora recién empecé a pensar que hay un montón de, especialmente mujeres, sí, que vienen trabajando el collage desde los años 60 en Chile y en el mundo, ¿no? Entonces, no es un lenguaje que sea nuevo en este sentido, sino que tiene que ver con las posibilidades al acceso a lo impreso, pero podríamos pensar, y aquí ya he instalado eso, ¿no? Podríamos pensar que a partir de la revuelta, el collage se transformó en un lenguaje mucho más masivo y mucho más visible en la calle, por lo menos. Sí. Contando un poco la cantidad de mujeres que tenemos, ya la exposición hay cerca de 58 mujeres. Abordamos artistas de diferentes partes del territorio nacional que postularon a través de una convocatoria abierta. Y sí, el collage yo creo que ha habido un boom también desde que se inician las redes sociales. Antes también yo creo que cada uno de forma muy personal vivía el collage y el recorte de una forma de la cual estimaba conveniente, pero ya aparece todo este boom visual de compartir, de etiquetar, de mostrar el proceso de creación del collage, las herramientas que necesitábamos para hacer collage, y así las diversidades también del collage bordado, un sinfín de posibilidades también que ofrecen, y nos encontramos también con artistas que no están orientados a las artes visuales, que sí hacen collage, como escritores. Como gente de danza, tú eres gente de danza. Sí, desde cómo se inicia. Eso creo que es algo no menor de que se va mostrando. Ahora sí, en la revuelta apareció un sinfín de opiniones políticas, visuales, que eso también generó una transversalidad, es decir, perdemos el miedo ante todo y mostramos visualmente y empapelamos, rompemos, quemamos lo que sea necesario. Creo que ahí también fue un boom creativo de llenar las fachadas con diferentes manifestaciones visuales. Sí, pero estaba pensando también que paralelamente a eso ha habido una aceptación del collage como un lenguaje atractivo en los medios de comunicación y en la publicidad. Estaba pensando que yo me he visto en collage 2 veces. Una vez para una entrevista para la revista Paula y otra vez para una entrevista en Zancada. Y es interesante cómo en ambos casos artistas del collage mujeres tomaron una foto que yo mandé y la trabajaron y quedaron unas cosas preciosas. Muy honrada por esa mirada. Pero, por ejemplo, pensaba que en ambos casos ambos medios hacen eso de manera constante. Con sus entrevistados y entrevistadas, ¿no? Entonces, preguntar también por ese interés que genera hoy día el collage, no solamente en ustedes, en quienes desarrollan collage, sino también en el público. ¿Qué sientes tú que hay en el lenguaje que resulta atractivo? Bueno, primero que es una técnica que toda persona... O sea, de hecho, iniciamos haciendo collage sin tener tanta conciencia desde que estamos en el jardín. Desde que podemos tener acceso a tijeras. Y que nuestras manos también permiten romper y hacer y armar y construir otra visualidad. Como que creo que ahí también se genera ese pulso de decir, puedo mezclar lo que quiera y puedo decir lo que quiera, y esto a mí me hace sentido, primero porque viene desde mi manifestación, desde mi construcción de ser. Ahí pasamos a otros rangos filosóficos, pero es esa construcción de unir elementos de la cual no están acostumbrados a ser compatibles. Creo que también la línea gráfica ayuda un montón. ¿Cómo podemos hablar de un contexto social, por ejemplo, tomando diversidades de imágenes que construyen una lectura clara y que puede ser muy visible y entendida por todos? O sea, como que no hay mayor expertise en eso, y creo que eso sí ha generado un boom, sobre todo también en pandemia, que es importante recalcar que nosotros también, como SECOL, que se construyó en pandemia, de ahí también sale desde la mente de Marco Núñez, que quiso decir, no hay un espacio para el collage, quiero hacer un museo. Y actualmente nosotros no somos un espacio físico, estamos en redes sociales, esperamos serlo en algún momento, y ahí también vimos un aumento cerca del 60%
de nuevos creadores o de gente que se permitió crear y mezclar todas sus líneas. Por eso para nosotros también es importante mencionar que tenemos arquitectos, tenemos sociólogos, tenemos psicólogas, tenemos dueñas de casa, tenemos gente que no está profesionalizada desde la licenciatura de las artes visuales o de arte, que ha permitido poder crear y desarrollar y que hoy están en una exposición dentro de la segunda antología del collage chileno. Eso es importante. Estamos conversando con Constanza Espínola. Esta segunda versión de antología del collage chileno es nuestra excusa para hablar de collage. Esto está en el espacio City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral y pueden ir a echarle una mirada, pero esto es en el contexto de que ustedes crearon el Centro de Estudios del Collage junto a Constanza Sepúlveda y a Marco Antonio Núñez. Cuéntanos respecto a eso. Tú decías recién, Marco Antonio dijo en algún momento, no hay un espacio para el collage, ni para estudiarlo, ni para exhibirlo de manera explícita, así como una muestra específica solo de collage. ¿Por qué les parecía que era necesario crear ese espacio? ¿Y cómo ha sido esta experiencia de que por lo menos ahora habita virtualmente, que parece ser un buen lugar para el collage también? Sí. Bueno, ahí es muy loco, porque Marco desde esta idea invita a Constanza Sepúlveda a ser parte y a otras integrantes de que después el equipo se reformuló hasta que somos actualmente los 3. Creo que aquí convivió mucho el hecho de que somos personas que elegimos otra profesión y u oficio y que nos dedicamos sí o sí al collage. Y ahí también apareció el pulso de justamente no tener un espacio. En pandemia apareció esto de un poco también del Zoom y de poder visibilizar, dar herramientas o difusión y mediación en torno al collage. ¿Cuánto puede costar tu obra? Cómo el tema del derecho a autor, cómo es la introducción al collage, cuáles son los elementos que son significativos para crear un collage o no, cómo nos podemos ayudar desde otros tecnicismos, desde la fotografía, por ejemplo, desde la composición, desde el recorte. No sé si estoy contestando un poco tu pregunta, me estoy yendo... Sí. O sea, las inquietudes que generaron que se organizaran en lo que es este Centro de Estudios del Collage. Y eso empezó a crear y ahora yo creo que estamos pero en un flow de abordar, ya cuando sale todo el tema de los aforos y pandemias, etcétera, levantamos la primera antología del collage chileno, y que fue un hito demasiado importante para todos quienes estuvimos ahí, porque era la forma análoga después de vernos después de 2 años, 1 año y medio pandemia, y poder también transmitir y visibilizar lo que habíamos construido de alguna forma. Uh-huh. Y eso también nos da un pulso a esa recepción que tuvimos a todo esto. La primera exposición, más de 5.000 visitas en City Lab el 2021. Dijimos, bueno, esto no está parando. O sea, la gente quiere seguir y cada vez más encontramos esa confianza de los públicos de manifestarse y de hacerse notar y mostrar su arte, en este caso el collage. Uh-huh. Y ya luego, bueno, hemos ido con distintas versiones también, no solamente como desde el GAM, sino que hemos ido acercándonos a otros espacios como hoteles, donde finalmente uno podría creer que un hotel no es un espacio de exhibición, y sí lo es, y entonces ahí también estuvimos con otra exposición en menor escala, pero estuvimos cerca de 5 meses en Novotel ahí abriendo espacio. Uh-huh. Y ahora también estamos con otra actividad que se llama Collage y Vino, que también es otra instancia de poder mezclar otras temáticas, y yo creo que eso es lo que nos fascina del collage, que es un arte democrático donde no necesitas requerimientos técnicos, solamente necesitas darte la oportunidad de crear y de estar ahí, o sea, de poder comunicar lo que estimes necesario en lo que fluya. Uh-huh. Creo que eso es lo interesante y lo que nosotros también tratamos de marcar en todas las posibilidades que tenemos para exponer, visibilizar, profesionalizar el collage. Uh-huh. A propósito de una cosa que decías antes, Constancia, a la que quiero volver, ¿no? Sí. Que es la idea de democratización y de que las personas que están exponiendo no necesariamente son artistas visuales, ni diseñadores, diseñadoras, ni gente que viene del mundo de la gráfica, sino muy transversal. Y estaba pensando yo en las primeras referencias del collage, ¿no? Uh-huh. Y ahora tuve la posibilidad hace poquito de estar en la Galería Nacional de Berlín y de ver ahí in situ, muy emocionalmente, algunas obras Dada, y uno dice, bueno, por lo menos para mí los primeros collages en los que tengo referencias son los Dada, ¿no? Uh-huh. Que respondían estéticamente y también formalmente a un momento de crisis, ¿no? Un momento en donde parecía que el relato lineal
de la belleza, por un lado, ¿cierto? O de la racionalidad de las artes en general y de los discursos mediáticos, políticos, etcétera, estaba bastante en crisis. Estamos hablando esto alrededor de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Antes, durante, después. Sí. Y uno podría pensar que estos valores, ¿no?, que se cruzan acá, la idea de la democratización del lenguaje y de un espacio artístico creativo que cualquiera puede acceder, al mismo tiempo en el contexto de mucha incertidumbre, mucha ambigüedad, mucha resistencia a los discursos hegemónicos, puede también explicar esta efervescencia del collage. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahí hablamos un poco de lo que tocábamos al principio, de cómo esto se empieza a magnificar de una forma de la cual nosotros no tenemos control, pero que sí queremos contener un poco como Secol al respecto. Sí, es muy loco lo que comentas del Dada, porque, por ejemplo, para nosotros como equipo, que somos 3 personas muy distintas, que nos conocimos en pandemia, para hacer el texto curatorial, lo digo porque cómo hacer una exposición donde no tienes una línea donde digamos, vamos a hablar del collage en torno a la naturaleza. No, aquí tenemos obras que hablan de infinitos puntos de vista. Hicimos el ejercicio El cadáver exquisito, de surrealista, dadaísta, de esto absurdo un poco de unir palabras y de generar también este azar de posibilidades. Y creo que eso nos ayudó bastante a centrarnos de qué estábamos enfocando esta exposición, ¿sí? Yo creo que el impacto, yo creo que es algo que nosotros como Secol todavía estamos aterrizando. No te podría dar en este minuto, estamos todavía con la exposición arriba, el equipo está muy enfocado en poder generar diversas actividades y poder acercarlo a otros públicos. Yo creo que esto va a ser no sé, un cierre de exposición cuando de verdad veamos esa magnitud de lo que pasa en el hoy. Sí. Bueno, ustedes pueden ir a visitar la antología, la segunda antología del collage chileno. Está disponible ahí en el espacio City Lab, que es cuando ustedes entran por el acceso principal del GAM. A su derecha se van a encontrar con el espacio City Lab. Y hay más de 70 expositores y expositoras siendo parte de esta antología. Y tú nos contabas recién, Constanza, respecto a cómo ustedes fueron definiendo de manera azarosa y dadaísta lo que fue la editorial de la primera muestra, pero ahora quería preguntarte por esta segunda exposición, ¿cómo hicieron la curatoría y quiénes son las y los expositores? Wow, hicimos una convocatoria abierta que duró un mes. Los artistas podían inscribir su obra, solamente podían postular una obra, porque tenemos un espacio también, y ahí agradecemos al equipo de montaje y a nuestro arquitecto, ya parte del equipo, que es Pablo Milla, que generó unos módulos que se podían mover ahí, flexibilizar en la sala, porque City Lab también hay que entender que no es una galería de arte, no. Es un espacio multidisciplinar donde hay conciertos, talleres, etcétera. Entonces, exhibiciones de cine. Exacto. Y entonces, como de alguna forma el espacio, la exposición tenía que convivir con este espacio, y bueno, ahí está mega logrado con el equipo de montaje y de construcción. Y entonces nos empezamos a encontrar con el equipo, los 3, al momento de empezar a bajar la curatoría. Más que una curatoría, nos empezamos a encontrar con un desafío de que... ¿Cuántas obras llegaron? Llegaron cerca de 90. Ok, llegaron un montón. Un montón. Pero también teníamos un margen de que las bases decían no te puedes pasar más de 50 por 50, ni menos de 30 por 30, porque también teníamos que abordar una cantidad de metros cuadrados en la sala, con este desafío de módulos, por eso también lo menciono. Y nos empezamos a encontrar que los mismos artistas empezaron a marcar el nivel. Más que nosotros decir, eso parece que no está acorde, no nos interesa. No, aquí nuestro punto fue súper objetivo en el punto de decir, chuta, esta obra está quizás a nivel de composición un poco más débil que esta otra que está muy alta, y teníamos que generar un desafío gigante, 70 obras lo más unificada en su profesión, no sé si es profesionalización, pero en su contexto y en su creación en sí. Exigimos a los artistas, porque no todos también saben el oficio del enmarcar, que fuese una enmarcación profesional también. Y ahí nos vamos encontrando en esta visión de centro, de ir educando, entre comillas, por dar, como orientar, más bien, creo que es la palabra, a los primeros o los futuros
nuevos collajistas, y quienes hoy también tienen trayectoria van acompañando y nos vamos generando, haciendo referencia a los nuevos, como que ahí, como no pedimos currículum, no nos interesa el currículum, nos interesa la creación, nos Pero interesa luego lo visual. tuvieron la información respecto a las personas que postularon y me imagino que una de las gracias es exactamente esa tremenda diversidad que apareció ahí. Exacto. Una vez que las obras fueron seleccionadas, luego la pregunta después, ¿quién está detrás de estas obras? O sea, claro, porque también hay todo un formulario donde podemos ver y acceder también muy al portafolio Instagram de chequear también al artista cuál es su universo en cuando teníamos ciertas dudas, quién era, o nos llamaba mucho la atención el nivel de trabajo que estábamos recibiendo. Entonces, eso fue un desafío gigante donde también nos pone en alerta, en una muy buena alerta de lo que se está desarrollando hoy en Chile, porque esta convocatoria es a nivel nacional. Tenemos gente desde Arica, Antofagasta, Puerto Montt, región metropolitana, Rancagua, Concepción, etc. Entonces, esa transversalidad a nosotros de verdad es algo que nos motiva mucho a seguir haciendo. Bueno, y ahí tienen la posibilidad entonces de ir a conocer lo que es esta segunda antología del collage chileno. Hasta el 28 de mayo está disponible para que puedan ir al City Lab. Sí. Y encontrarse también con las propuestas del City Lab, que está este espacio al interior del GAM. Les dejamos entonces la invitación y antes de cerrar esto, contarles que el catálogo completo está disponible online y también una posibilidad de ver esta exposición virtualmente. Cuéntanos sobre eso. Rápidamente, tuvimos una colaboración con Táctica Virtual. Ellos permiten escanear las salas a 360 grados. Y ayer, el sábado fue el Día Internacional del Collage, celebramos ahí en la sala con diversas actividades y ayer domingo lanzamos en nuestro Instagram este recorrido 360 que permite que cualquier persona del mundo de donde se encuentre pueda visitar la exposición. Además, cada obra sale con un tag donde permite acceder al Instagram, tener el valor de la obra, que eso es importante mencionar, que las obras están a la venta. Están en la venta, como esto no pasa a ser solamente una exhibición, sino que puedes adquirirla. Y de eso estamos también muy contentos por la recepción también de los artistas que yo creo que no se imaginaban el impacto que puede tener esto. Y nada, como Secol seguimos creciendo, tenemos ya queriendo visualizar una tercera versión con muchos más artistas y bueno, ahí que también creo que es importante mencionar que esta es una exposición autogestionada. No hay fondos acá. No hay fondos. Ni privados ni públicos. Próximamente esperamos que sí. Bueno, se vienen las postulaciones ahí pendientes. Pero bueno, por ahora pueden ir entonces a ver esta segunda versión de la antología del collage chileno organizado por el Centro de Estudios del Collage. Hemos estado con una de sus cabezas del Centro de Estudios del Collage, Constanza Espínola. Muchísimas gracias, Constanza, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti por el espacio del collage. Nosotros nos vamos despidiéndonos, dejándoles entonces esa invitación hasta el 28 de mayo. Y le damos las gracias al equipo que ha estado, está el Barba, ahora estaba el Pancho, después Alexis también, nuestra fantástica Tania, la producción. Mañana regresamos todos a hacer el semáforo a las 10 de la mañana. Que estén muy bien, un estupendo inicio de semana.